Muy Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Qué susto, dice. Me causó gracia. ¿Quién? Si lo tenía en el celu, sí, lo tiraba a la miércoles al celular. ¿Quién habla que no me doy cuenta? Marcela. Ah, Marce. Ayer una compañera de ustedes dijo, ¿qué me voy a asustar si me veo todos los días en el espejo yo? Así que... ¿Alguien le pasó que se guió por el mensaje de las palabras? Que decía relajación y ya se entregaba a relajarse, o nadie hoy? ¿O todavía estaban llegando? ¿A Vivi? Yo estaba llegando y cuando vi esa cara y casi me infarté. Me equivoqué de clase, dijiste. Sí, dije, ¿qué pasó? El Gastón se equivocó, ¿qué puso? ¿Te imaginas? Buenas tardes. Qué Bueno, bueno. Bueno, vamos a continuar con este... ¿quién no estuvo el sábado? Laura, Bien, Lauri, Romy, Mariano, Mariano. Romy, Bueno. Esteban. Es importante que para la semana que viene sí tengan visto el mensual. ¿Pero por qué? Porque la actividad así podemos continuar con la actividad que hicimos el sábado. Que empezamos el sábado. Claro, que dicho está de paso, el resto no siga embelleciendo ni cambiando nada porque nosotros no la queremos, no queremos No la mejorarla. mejoren, no mejoren la O sea que actividad. si quieren mirarla y leerla y observarla, no hay problema, pero no la toquen. O sea, déjenla así como está, que la semana que viene continuamos. ¿Sí? Para los que la hicieron. Y para los que no la hicieron todavía, Romy, ¿la miraste sin hacerla? Ah, la hiciste, perfecto. Muy bien. Porque eso sí, eso es súper importante, que cuando la miren se sienten a hacerla. Es una de las pocas grabaciones que Laurita requiere... también. Ah, bien. Que requiere... Buenas noches. Sí, la vi y compartí en el grupo también lo que me pasó. Tenés razón. Ahora que te escuché, me lo linkeé. Perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna piedra en el zapato que necesite sacarse o estamos listos para seguir? Si dejamos mudo lo de los miércoles, mi amor. No, al revés igual. Los charlatanes son los de las martes. ¿Cómo lo de los martes? Claro. Entonces ayer estaban mudos, me los confundí yo. Claro. Ayer estaban mudos los de los martes. Bueno. No, hasta que arrancaron. Mirá, Ro, yo vengo martes o miércoles y los 2 días haces el mismo verso. No, Ay, los otros hablan, así que... no, hay un día que No, hablan más. acá- ¿Cuál es, Ele? El acá hay martes. testigos. ¿Cuál es? Acá Hay un día que no hablan. Yo doy fe que estuve viendo todas las clases desde la primera, que los del miércoles, los del martes, que hoy estoy colada, hablamos más. Ahí está, Ahí está. hay un día, bueno, yo me confundí, entonces ayer estuvieron callados. Sí, Es cierto. un rato, después arrancaron como... Apoyo lo de Romina, el martes se habla más. El martes Y es. en segundo que somos 3, no queda más remedio que hablar. Ahí está. Gracias, José. Ay, volvió la ardilla, te extrañamos. No. Hola, ardillita. Bienvenida. ¿Sos humana, Sabri, vos? Después te voy a presentar a Plutonito. Ya tengo mis dudas, Sabri, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Si no hay ninguna pregunta y no hay nada que nadie... Ah, Cele, perdón. Sí. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo Bien. va? Ahí bajé. Bien. Bueno, yo tengo una duda Dale. que me quedó desde el sábado. ¿Por qué no trabajamos? Esperá, un detalle muy importante. Hacé la pregunta sin hablar de la temática que usamos. Bueno, ¿Quién no la hizo? ¿por qué trabajamos 4 de las emociones y una emoción no la profundizamos? Ah, qué bueno, Ah, porque seguimos hoy. Porque empezamos el trabajo. Ah, ok, listo. Hoy seguimos y después cuando todos puedan completarse, digamos, con los que todavía no pudieron ver el mensual y hacer la actividad, por eso va a ser la próxima clase. Vamos a terminar de completar. Pensá esto, Cele, mira, seguimos hoy y tenemos un mes y medio más para seguir.
O sea que esto No, no, recién empieza. me llamó la atención, porque bueno, o sea, como que es muy significativa y me salió tipo, bueno, así como muy importante en todas las demás, entonces digo, quiero más de esa. Justamente por eso va a llevar como 3 o 4 clases. Ok. Bueno, Bueno, sigo hablando en clave. Sigo hablando claro. continuará. Eh, Pero como ya aprendimos la paciencia, nos sale mejor. ya la tienen re clara, ¿no? Con la paciencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy entonces? Listo. Vamos a retomar la forma que habíamos trabajado antes en el mensual anterior, si mal no recuerdo. ¿Se acuerdan que fuimos trabajando una emoción por emoción? El enojo, la angustia, la paciencia que pasamos, el amor que pasamos por la paciencia, por la Ahí está. ternura y la compasión. Y nos quedó sin hacer la actividad del miedo. Hoy vamos a ir a hacer la actividad del miedo desde esa forma, desde ese formato. Vamos a dividirnos en grupos, van a tener un par de preguntas para responder en el grupo, todos juntos, empezando a amasar el miedo. Empezando a amasar el miedo. Entonces, ¿qué es importante en este espacio conversacional que van a tener? Primero que vayan respondiendo una pregunta a la vez todos los integrantes del equipo. O sea, responden la número 1, todos. Responden la número 2, todos. Responden la número 3, todos. Que escuchen y que no se cuestionen ni que se pregunten, que se escuchen. Así puedo, quizás lo que escucho de mi compañero, que no me parece ni lo más mínimo, me traiga una información a algo que pueda ser para mí un punto ciego o una transparencia. Y acá le vamos a dar una vueltita de rosca al escuchar. Cuando nosotros estamos creyendo que estamos escuchando, pero automáticamente estoy pensando lo que le voy a responder a mi compañero, no estoy escuchando. Estoy pensando lo que le voy a decir desde lo que yo veo. Pero como nosotros siempre decimos, lo que nosotros vemos, ya sabemos que lo vemos. Y si nos quedamos como pegados en esto de, bueno, yo ya sé, y poner mi punto de vista, mi punto de vista, mi punto de vista, y no paro a escuchar las posibles miradas que tengan otros, me pierdo la posibilidad de nutrirme. Porque quizás digo, ay, eso le pasa, y mañana me doy cuenta que a mí también me pasaba, pero que no me había dado cuenta. Entonces, la idea es, ábranse a escuchar, sin juzgar y sin, como está diciendo, mira, es otra posibilidad, es un auténtico otro. Acá les voy mostrando las preguntas. La primera, ¿qué te da miedo? Anótenlas o sáquenle una foto. La segunda, ¿qué haces cuando tenés miedo? Y la tercera, ¿qué juicios te aparecen? Perdón, Rob, ¿puedo hacer una consultilla? Por supuesto. Sí, señor. Buenas noches, primero. Mencionaste el tema, vamos a amasar el miedo, ¿eso fue lo que dijiste? Bueno, ¿y a qué te referís particularmente con eso? Voy a estar. ¿A qué te referís particularmente con eso? Que empezamos como a darle, estas son como si recordás las experiencias anteriores al mensual, empezamos como dándole vuelta a que ustedes conversen entre ustedes todas las emociones. Ok, Ahora listo. estamos con el punto de partida del miedo. Ok, quería entender. Eso, como empezar a... Viste que se deja leudar, se vuelve a amasar, se deja leudar, se vuelve a amasar, bueno, a eso. Eso es lo que nos pasa adentro, digamos. Leuda. Esperen que aprovechen a escribir, que yo estoy acomodando acá los grupos. Que son de 4, ¿no? Sí, ¿qué es importante en esta parte de la actividad? Que hasta que se esfuercen como por pensarlo un poquito, ¿no? Porque yo puedo decir, yo le tengo miedo a las alturas y lo que tengo en automático.
Ah, le tengo miedo a los perros cuando ladran y a las alturas y me subo una escalera. No, habrá. A ver, ¿y a qué más le puedo tener? ¿Qué me da? ¿Qué me da miedo? Y me da miedo cuando mis hijos salen a la madrugada, y me da miedo cuando no tengo noticias de Gastón cuando pasan muchas horas, y me da miedo cuando, qué sé yo, cuando salgo sola a la madrugada, y como denle un poco de vuelta, porque más allá de que les pueda parecer una tontera, lo que les da miedo, es información, que hoy nos viene bárbaro tenerla, porque nos va como despertando. Ah, no dijimos que Segundo Ahí está. podía abrir las cámaras también. Abran Sí, todas las Segundo, cámaras. abra, por favor. Y también, ahí está. Segundo, también trabajamos lo mismo, Ro, No, sí, sí. Sí, señor. porque en el mensual trabajamos sobre el miedo nosotros el sábado pasado. No, de esta manera no. Está perfecto. Vayan. Yo no tengo cámara. En Segundo también están como trabajando la escucha desde otro espacio mucho más amplio. Entonces, bueno, ¿qué pueden tomar de esa escucha mucho más amplia? Bueno, ¿Cuánto tiempo tienen? ahí vamos. Ah, Sabrina. 20 minutos. Bien. Hola. Hola, Ramiro. Hola, Hola, Ford. Hola, Ro. ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien? Yo estoy un poco complicado porque estoy hablando desde al teléfono y en la computadora no tengo parlante, así que por ahí me muevo para hablar. Ah, Se te estoy... escucha bien igual, Rami. Bueno, estimo que no lo escuché, agarré justo lo último, pero será que hablemos cada punto entre todos, ¿no? Que cada uno dé su opinión. Sí, exactamente. Es lo que entendí yo también. ¿Quién ¿Querés arranca? empezar? ¿Quién? ¿Querés ¿Qué empezar, me da Ford? miedo? Bueno, a mí me da miedo, bueno, que cuando salen mis hijos o mi hija a la noche cuando va a trabajar, no delante del público, eso no es el problema, sino decir cosas que se escuchan mal, ¿no? Porque mi internet anda re mal. Decir cosas que no sean las correctas. Entonces eso como que me frena un poco, eso me da un poco de miedo, de que el otro, del qué dirán más. Hay tantas cosas que me dan miedo, muchísimas, no sé qué más decir. Pero en general, lo que es el entorno, mi familia, mi trabajo, mis cosas, y eso, básicamente. Bueno, ¿sigo yo? Dale. Bueno, ¿qué me da miedo? Miedo tengo siempre, en todo. Me da miedo a, qué sé yo, me da miedo cuando mi hijo no aparece, no vuelve temprano, me queda ese miedo, por ahí le mando mensaje, no me contesta, bueno, lo llamo, no me atiende, esas cosas me dan miedo y empiezo a maquinar, ¿viste?
Y bueno, y después tengo miedo en todos los aspectos, por ejemplo, a ir a ver un trabajo nuevo, a un proyecto nuevo. Siempre tengo un miedo y yo, bueno, ya iba a contestar la segunda, pero bueno, esos miedos tengo yo. Bueno, sigo yo. Dale. A mí me salió en el miedo, me da miedo perder una relación. Es lo que me está pasando ahora. Nada, aparecen como cosas y entonces la cabeza como que me va a mil y no tengo hechos, ¿no? Sino que la cabeza me hace pensar que puedo llegar a perder una relación. Sí. Bueno, a mí cada vez me doy cuenta que me dan más cosas miedo. Miedos se me suceden en diferentes niveles cuando todo lo que está bajo control se descontrola. O sea, hay cambios que por ahí son como llamados de atención que me hacen como un stop y no digo que me llega a paralizar, pero me genera, digamos, como apretar el freno del auto de golpe. Cuando las cosas se van del control natural, ya sea en lo laboral, en lo familiar, todas esas cosas me dan miedo. Vamos con la segunda. Segunda, ¿qué haces cuando te da miedo? ¿Empiezo? Sí. Dale. Dale. Cuando tengo miedo, según en qué, porque no en todo reacciono igual. Puedo tener miedo de que por ahí mi hija salga y no me mande mensaje y esté preocupada. Y después la otra clase de miedo me impulsa a hacerlo con miedo igual. Como que a mí no me frena, a mí me impulsa por eso digo, son para mí dos clases de miedo. Una que por ahí me preocupa o me paraliza y otra que en lo general, en lo que es la vida cotidiana o en el trabajo, por más que tenga miedo, pero yo le meto para adelante. Así soy yo. Bueno, sigo yo. Bueno, al respecto de mi familia, mi hijo, mi marido, por ahí cuando se hace tarde y no tengo noticia de ellos, y bueno, es lo que me hace pensar mucho y ya no pienso cosas buenas, lo único que me viene son cosas malas en la cabeza. Eso es lo que me pasa con primero el miedo y me hace sentir todo eso. Y con respecto a otros, como enfrentar un trabajo nuevo, me da mucha inseguridad, me bloquea mucho el miedo. El miedo me supera a mí. Gracias, Jorge. De nada. ¿Qué haces cuando tenés miedo? Me enrosco sola, me angustio y me enojo. Eso me pasa. Yo cuando tengo miedo paro. Como recién decía, el freno del pie en el freno. Me pongo a analizar cada miedo. Ya sea o que la semana pasada mi nena empezó con síntomas de COVID y que al final era un resfrío, pero se fue hisopar y demás y te agarra miedo en ese momento. Y lo que hago es analizar el por qué ese miedo y qué tan grave puede llegar a ser y cuáles son las cosas para salir de ese sitio, ¿no? de ese lugar de miedo, de qué manera se puede salir. Así que así yo lo suelo enfrentar, hay miedos que se van y miedos que quedan. Eso lo siento así. Gracias. Bueno, y la tercera, ¿qué juicios? Siempre la más complicada, ¿no? ¿Qué juicios te aparecen? Ay, así yo la estaba leyendo y no digo, ay, ¿qué digo acá? ¿Qué juicio te aparece? No sé si es un juicio, yo es como que me hago mucho la cabeza y supongo, es como que estoy
no, debe estar haciendo esto, como que me pongo muy así en ese sentido, muy intensa. No sé si será un juicio. La verdad que es la que más me cuesta los juicios. No sé, paso y lo dejo a ustedes y escucho a ver qué dicen ustedes. Dale, Ro. A ver qué me sale a mí. Jorge, ¿seguí? No se te escucha. Yo estaba hablando y, perdón. Ajá, Bueno, en el juicio es como dice Rosana, me hago mucho la cabeza y me hago muchas suposiciones. claro. Ajá, y a mí es como que yo tengo un problema de inseguridad conmigo mismo y bueno, yo no digo, no, si no podés, no estás apta para ese trabajo, esas cosas me aparecen, me desvalorizo, creo que sería así. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Jorge. Gracias. A vos. Bueno, a mí me viene el juicio de cómo me voy a poner así por tal cosa que me está pasando, cómo voy a tener miedo a esto que me pasa. Después, ¿no? Analizándome y parando y reflexionando, admito y digo, sí, loco, tengo miedo a esto. ¿Cuál es el problema de tener miedo? Pero bueno, primero lo que me viene, digo, ay, dale, voy a ser tan tóxica con esto. Claro. ¿No? Como te decía, Ros, siempre es la más difícil, porque para mí, Sí. a ver, déjame pensar un cachito. Sí, es horrible, es difícil. Porque muchas veces lo que yo creo que por ahí muchas personas, pues los juicios que me pueden aparecer son los juicios que están en lo que la gente piensa por ejemplo, si uno tiene miedo. Que muchas veces por ahí el hecho de tener miedo demuestra cierta debilidad. Me genera ese juicio, ¿no? Como la debilidad, como cuando uno no tiene las cosas claras, en donde creo que no tiene nada que ver, pero es el juicio que por ahí que se me despierta ahora pensando en voz alta, porque nunca lo trabajé. Seguramente creo que cada uno pues, le puede pasar lo mismo. Así que creo eso, o sea, es lo que me sale. Está perfecto. Ahora escuchándote me pasa algo parecido a mí también, en lo que dijo Rami. Y después de que no sé si es un juicio también, porque todavía estoy ahí, me doy mucho con un caño, es como que me juzgo muchísimo. Eso también me surge cuando tengo miedo, y también como debilidad, de decir, ¿cómo puedo tener miedo? No puedo tener miedo. Entonces, por eso yo digo que a mí me impulsa, porque digo, no puedo tener miedo, pero sí puedo tener miedo, pero bueno, en el momento no, voy para adelante. Lo que mientras van terminando, ¿qué me sucede a mí con el miedo? Me sucede algo parecido a muchas de las otras emociones que vamos viendo, ¿no? Como que uno en la medida que la vayamos trabajando, es lo que creo, nos va a ayudar a ver el miedo de otra manera. Y lo vamos a poder habitar y transformar. Entonces, como a mí me ha pasado con el amor o la alegría o la angustia, donde me permite de a poco ir viviéndola y desmitificarla, ¿no?
porque creo que el miedo está como desmitificado o mitificado como algo malo. Sí. Entonces creo que puede llegar a hacer algo bueno, a transformarlo en algo bueno. Sí. Sí que bueno. En Les cuento, es algunos muy talleres feo. ¿Cómo? Ay, perdón. En algunos Habla, talleres que he Ceci. participado me queda como, el miedo viene para, o sea, te ayuda para algo, te protege. Porque te hace frenar, ¿viste? No, como que el miedo viene para algo. En realidad todas las emociones, ¿no? Vienen para algo, pero como que estamos ahí, ¿viste? Ponerle negación al miedo es como negarlo, ¿no? A mí me pasa, siento miedo a esto que me está pasando con una relación y digo, bueno, o sea, que quiero transformar, ¿no? Y desde ahí diseño y hago que sea como distinto. Creo también que si nos situamos en el círculo vicioso, ¿no?, del miedo, es como que se va retroalimentando. Si no, paramos. Y si no, lo transformamos en un círculo virtuoso, con acciones, con otras cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, creo que el hecho de poder traspasar del círculo vicioso al círculo virtuoso en esta emoción específicamente, pasa algo que cambia. Sí. Yo, por ejemplo, con el miedo, bueno, ahora voy a descubrir, pero para mí es algo muy malo para mí, porque me bloquea mucho. Por ahí es, como dije, me afecta mucho en el trabajo y es como que me afecta en la autoestima mío. Yo no me valoro y empiezo a tener miedo y entonces ya me hago la cabeza o por ahí voy a tener miedo para decir no sé hacer esto y bueno, quedar así en el ridículo. Eso me pasa con el miedo, lo veo muy malo. Vamos a ver la experiencia ahora. Gracias, Jorge. No, a ustedes. Bueno. No eran 4 minutos, eran 4 segundos. No, los traje antes. Ah, me pareció que nos sacaste antes. Estaba mirando, Estábamos con el tiempo al límite. ¿Qué pasó? No terminamos de escuchar a José. Me quedé, estaba diciendo lo que le daba miedo al juicio y se quedó ahí. Necesito que lo responda. Ahora, delante de todos. A mí me dijiste, perdón, estaba Celeste. Claro, te estábamos escuchando que me quedaste como, en mi juicio es... Que evidentemente escondo algo atrás de todo eso, de esa actitud. Ese era el final. Y los voy a dejar a todos con incertidumbre ahora, no voy a contestar más. Perdé cuidado que a cada uno hizo así. Qué bueno, y como estamos trabajando la resignificación y la interpretación de las palabras, a mí me gusta siempre darle una interpretación más saludable, ¿no? Atrás de ello hay un punto ciego que todavía no sé cuál es. Porque cuando decimos yo escondo algo, pareciera que nosotros somos nuestros propios boicoteadores o nuestras propias amenazas muchas veces. Y no es que somos nuestras propias amenazas, vamos siendo y haciendo de acuerdo a cómo aprendimos.
Entonces, si yo digo, atrás de eso escondo algo, y ya estoy hasta teniendo desconfianza de mí mismo. Porque ¿qué nos pasa si yo te digo, che, José, ¿sabes qué? Escondo algo. Pero confía en mí, confía en mí, yo te escondo algo, pero vos confía en mí. Entonces nosotros en nuestro proceso personal decimos, sí, sí, yo confío en mí, pero escondo algo. Y ya construimos miedo sin movernos de la silla. Entonces, a mí me gusta decir, están esos puntos ciegos o esas transparencias que todavía no la veo ni cuadrada. Bueno. Y por eso ahora vamos al cuaderno, papel o carpeta, y hacer la reflexión. Cada uno una reflexión individual. Póngale miedo. De título, póngale, ¿no? claro, miedo, que es la reflexión sobre el miedo, que es lo que bajamos a tierra de todo esto que estuvimos conversando y escuchando. Muy bien. Vamos redondeando, si no terminaron.
Bueno, y ahora vamos a trabajar juntos un rato. Vamos a escuchar a aquellos que quieran compartir. ¿De qué se dio cuenta? ¿Qué ¿Qué le le pasa con llamó el la miedo? atención? ¿Qué le pasa con el miedo? ¿Qué lo perturba? Primero, y si queda tiempo, después Marian, ustedes. Gracias por preguntar. Vamos, Romy. Y después Laura. Bueno, el miedo me hace ver lo importante, lo que realmente tiene valor para mí. Me lleva al amor que siento por mis seres queridos y al amor propio, pero también me deja ver mis limitantes y esos mandatos que traemos de los que nos dijeron que no podíamos hacer. O sea que sacando como una conclusión final, te asiste como para verte, como para ver. Claro, sí. Bien, genial. Punto de partida, Sí, sí. impecable, señora. Fue una, Igual fue como muy movilizador, ¿no? O sea, porque como que me fui a no poner, tengo miedo al sapo, a la rata, o sea, me fui a esas cosas profundas que uno tiene miedo, ¿no? O sea, entonces me pasó eso, ¿no? Qué lindo, porque este espacio, como siempre decimos, es para ustedes. Nosotros somos los inspiradores de como tirarles puntas para que ustedes conecten y reconecten, conecten y reconecten. Así que por ahí es el camino, Romy. Qué lindo, porque yo justo te iba a preguntar si fue una respuesta sentida o como o más pensada, más de librito, ¿no? No, fue sentida. Más como lo que debería ser, porque a veces eso no hacemos, ¿no? Como respondemos más como lo que debería ser y no realmente con lo que siento. Pero lo Fue respondés sentida, pero porque, vuelvo a repetir, ¿no? Por los miedos que puse. Me pongo a mirar los dos miedos que puse y son como, wow. ¿Sí? Genial, Romy, la verdad. Trajiste una pata súper importante en esto de que el miedo nos ayuda a mirar. El miedo nos hace dar cuenta de lo importante que es esa situación. Porque si no fuera importante, no nos daría miedo. Claro. Es ahí como un aspecto súper, si quieren llamarlo positivo, que nos trae esta emoción. Bien, genial. Gracias. Maravilloso. Y ahí se va armando el Vamos, trencito. ahí va. El trencito de la Lauri, alegría. después Marce, después Ro, por ahora. Bueno, el trencito fantasma, porque es del miedo. Laurita. Hola. Bueno, a mí con el miedo me pasan dos cosas diferentes. O me paralizo o me envalentono. Generalmente, cuando es hacia mí, me paralizo. Y algo que me da mucho miedo es el qué dirán y la condena social. Aunque considere que no me debería interesar, muchas veces me paralizan esas situaciones. Y las películas que me arman la cabeza al cohete porque después no pasa nada, pero es algo que me paraliza. Qué lindo lo que traes para poder trabajar. Porque fíjense, acá se pone de manifiesto una vez más el círculo vicioso. El miedo es una emoción que se dispara de la misma manera que la alegría, que el amor, que el enojo y que la angustia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se nos dispara esta emoción que no sabemos muy bien qué hacer, que muchas veces no sabemos qué hacer mucho más que con las otras. Entonces, solemos llegar a darnos cuenta cuando llegamos bien al límite, o nos paraliza o me encantó la frase, o me malentono. Claro, o me defiendo o me guardo, ¿no? Cualquiera de los dos extremos vienen de la mano de haberte subido al círculo vicioso. ¿Pero por qué esto digo que es re importante para mostrarlo? Porque si cuando vos detectás que sentís miedo, parás para observar, a ver qué te está dando miedo, podés como entrar en un círculo virtuoso. ¿El automático cuál es? Siento miedo y automáticamente entro en el y ese miedo suma otro miedo, pero no son miedos los que se suman, son pensamientos que alimentan el primer miedo.
Entonces después salen 10 miedos más. Miedo al rechazo, miedo al ridículo, miedo al no sé qué, pero era uno el original. Todo el resto se fue construyendo por suposiciones. Entonces, acá la idea es como empezar a conectar desde el miedo, bien desde el miedo, en el círculo vicioso. ¿Cuántas veces entramos en el círculo vicioso sin darnos cuenta y quedamos atrapados? Cada vez, Lauri, que vos te encuentres o paralizada, para que te mires en tu vida real y a todos, ¿no? Pero vos porque hablaste. Paralizada o malentonada, te subiste a un círculo vicioso de pensamiento que te hizo o esconderte o ponerte a la defensiva. Ahí, tarea para el hogar. Y está buenísimo porque ya... En este momento. ¿Cómo? En este momento me viene genial esa respuesta. Ah, claro. Porque estoy subida en un círculo vicioso de Claro. miedo. Acá está bueno que con el miedo como con el enojo son los dos emociones que podemos, primero que son habituales, más de lo que creemos, y ya lo han descubierto también, y qué fácil ver esto, el círculo vicioso, ¿no? Entonces acá quiero tomar algo que trajiste vos, que ya metiste la reacción corporal, ¿no? Porque la reacción, cuando decimos me paralizo, eso es una reacción corporal. Me malentono, es lucho, me defiendo, ataco, es una reacción también corporal. Que después lo vamos a profundizar cuando veamos el cuerpo, vamos a entrar más en esta información. Eso por un lado. Y después, fíjense cómo se va construyendo la ansiedad, lo que llamamos ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad empieza con la suposición de algo que creo que va a pasar en el futuro, que no está pasando ahora. Entonces ahí empieza el círculo vicioso, porque ese pensamiento me genera la emoción, ¿no? Y desde el miedo, desde esa emoción, me generan más pensamientos. Y entonces empezamos con el círculo y la trampa. Y como decía Ro recién, se empiezan a sumar. Claro, mientras más pensamientos, mientras más suposiciones, juicios, interpretaciones hacia el futuro, más miedo, más se va acrecentando el miedo. Y así es como se va generando esa ansiedad, ¿no? Que se vuelve ansiedad, le llamamos desde lo cotidiano, pero que a la larga, si vivimos así, porque a veces todo eso que hacemos sucede con esta expresión, mirá. Nada pasa. No pasa nada, y todo eso está, ese B8, como dice Altair, que hoy no está, cada vez más fuerte. Así que buenísimo. Sigamos avanzando antes de... Gracias, Maravilloso, Laurita. Lau. Rosana. Estaba Marce primero. Ah, bueno, Marcela. A ver si... Bueno, yo me guío por acá, pero... Y estaba Ro primero. Ah, ¿estaba Ro? estaba Ro. Hablé, perdón, Sí. entonces, me equivoqué yo. Vamos, Ro. Bueno, me parece que igual ya me respondieron, porque tal cual las palabras que dijo Laura eran las mías. Me pasa, tengo dos clases de miedo, o voy para adelante con miedo, o me paraliza. Yo a veces, ahora estoy tratando de participar más, pero por ahí un ejemplo. Yo tengo que hablar y estoy pensando, no, pero si digo algo que no tengo que decir, entonces eso digo, no, me frena y no digo nada. Y me pasó varias veces. Entonces, las mismas palabras, la verdad que me quedé asombrada de lo que dijo Laura y la respuesta, supongo mucho, me juzgo mucho. Ahí está. Porque Ese es así. Ese es el punto, Ro. No es que te paraliza el hablar, porque de hecho estás hablando y has ido hablando en cada clase un poco más y vas apareciendo. Los juicios que vos tenés al respecto son los que te alimentan el miedo. O sea, está generado por... Silvana, me pasa igual, Ro. Chicas, a mí me pasaba lo mismo, o sea, yo me ponía a llorar directamente, no podía hablar.
pero eran los juicios que yo tenía, no, que si lo que voy a decir está bien, no, que si está mal, que si paso vergüenza, que no, que no tengo nada importante para decir. Era toda una catarata de juicios que quizás no tenía miedo, quizás me sentía insegura porque no sabía tanto como tenía que saber, como cuando cualquiera de nosotros va a rendir un examen, y tiene ese miedo de que no sabe cómo le va a ir, pero porque sabe que tampoco estudió lo suficiente. Entonces tiene ese miedo de responsabilidad de que no estudió lo que tenía que estudiar, entonces una posibilidad es que no le vaya como quiere que le vaya. Pero el otro es el que vamos alimentando con los pensamientos, y el miedo, fíjense que generalmente al irnos a los extremos, o me paralizo, o me exacerbo, o lo que les pase a cada uno, habla de las polaridades, habla de los extremos. Toda emoción, cuando llego a los extremos, antes pasamos por, si lo hacemos de 1 a 10, que es como vamos a trabajar nosotros, antes pasamos por 8 o 7 experiencias previas, que lo que fuimos haciendo es las descartamos. Son los puntos ciegos que le decía José. No me di cuenta, no la vi, no lo percibí, pero llegué a enojarme, o llegué a paralizarme, o llegué a callarme por miedo. Antes hubieron cosas que pasaron que no las percibí, que no las vi. Porque están dentro de lo que aprendí, no porque están dentro de lo que aprendí. No porque, qué boluda, no me di cuenta. No. Mi mamá no le tenía miedo a nada. ¿Y saben lo que a mí me llevó años darme cuenta que le tenía miedo al miedo? Entonces, para vencer ese miedo al miedo, me ponía desafíos bien grandes, cosa de yo poder atravesar el miedo. Me llevó años darme cuenta. Pero porque no aprendí a tener miedo, no sabía que existía el miedo. Sí, tal cual, me pasa igual, me pasa eso. También me juzgo en decir, como que me malentono, así como dijo Lau, pero es como que, a ver cómo era la palabra, no me sale. Me da coraje también, me da mucho coraje. Claro. Así que, nada, las palabras tal cual. Sí. Bueno. Ahí está. Jorge, no, acá quiero decir algo, Jorgelina. Es al revés, Jorgelina. La inseguridad te genera el miedo. ¿Me entendés? La inseguridad, cuando no te sentís segura, es como si agarro a cualquiera de ustedes y le digo, hagan una exposición sobre juicios y afirmaciones, en este momento, pum. Y digo así un nombre al azar, cualquiera, ¿no? Celeste, ponele. Así que se le cortó internet. la vamos a destacar ahora. No, y nos va a hacer una exposición de juicios y afirmaciones. Yo te empiezo a hablar de cualquier cosa, después me agarra la culpa de las boludeces que dije, pero en el momento, digo, el miedo me llega retroactivo, Pero buenísimo. Te paso todo por el chat, léelo. Claro, está buenísimo. Lo que quiero mostrar es esto, que en aquello que no nos sentimos seguros, podemos salir con un mecanismo que tenemos, porque, a ver, no es que hoy distingamos el miedo un poco mejor, digamos, porque estamos en un proceso, no significa que en nuestra vida no hayamos tenido miedo. Al contrario, el miedo es parte nuestra, es como hablábamos de las emociones, una emoción más, y es una de las emociones más básicas, más primitivas, el miedo. Entonces, hemos hecho un montón de cosas en nuestra vida y las hemos hecho con miedo. Y de ahí surge otro cartelito de Facebook, ¿no? Ser valiente no es no tener miedo, sino hacer las cosas aunque tenga miedo. O coraje, como nos gusta decirlo más a nosotros, porque coraje viene como del corazón. Ahora, cada uno, y dependiendo qué y en qué momento, la respuesta ante el miedo, o nos paralizamos, o tenemos mecanismos armados y bueno, salgo, como dijo Cele, salgo y tiro fruta, lo hago, me armo del personaje, porque ¿qué nos lleva también el miedo? Con el miedo les diría que es el mayor inspirador de armaduras que tenemos.
muchas de las armaduras que hemos creado fueron inspiradas por el miedo. A ver, el miedo nos ayuda a crear los personajes de la personalidad. El amor nos ayuda a conectar con nuestra autenticidad y ser genuinos. ¿Puedo decir una cosita? Ya que no sé, ¿me abrieron el micrófono o yo me lo abrí? No, puede ser. Bueno, capaz que sí, cuando te destaqué. Claro, me pusieron, es un chiquitito. Mi hija me cuenta que entró una nena nueva al colegio ahora. Y que la nena nada, que no quiere jugar con nadie, y que dice que ella tiene otras amigas, total. Entonces mi hija me dice, no, y es mala, porque ella entonces, bueno, así que nada, no voy a jugar con ella, ¿no? Y le quiso la nena, ¿no? Estuvo sola toda la mañana, ¿no? Y yo le digo, bueno, tal vez lo que pasa es que tiene miedo que la rechacen, como es un grupo que ya está armado, entonces ella por las dudas, ¿no? Dice, bueno, yo no quiero ser amiga de nadie, por miedo al rechazo, ¿no? Que eso nos pasa, me parece que a muchos, ¿no? Total, pero que ni quería, como el chavo. Que ¿sabés qué hacemos con el miedo? Para no entrar en hablar de la nena, pero sí en el mecanismo que nos muestra. Con el miedo armamos lo que creemos que nos conviene, para cuidarnos. Pero muchas veces en eso que armamos para cuidarnos, somos nosotros mismos los que nos estamos exponiendo a pasarla mal. Porque lo armamos desde el cerebro, desde lo que nos conviene intelectualmente. Ahora, quizás la nena lo que más necesita es estar acompañada, por decir algo. Pero la piensa y dice, no, yo ante pasar esto, no es que lo hace a propósito. Es lo que vamos aprendiendo, como a defendernos, a cuidarnos. Entonces, muchas veces armamos desde el miedo mecanismos y patrones de comportamiento que nos hacen sufrir. Pero como son automáticos, no los vemos, no nos damos cuenta. Eso empezar a desarticular el miedo es súper valioso, porque primero que cada vez que sentimos miedo, nos muestra que lo que está sucediendo es importante. Entonces, si nosotros podemos empezar a darnos cuenta que cada vez que podemos sentir esa cosquillita de que, che, hay algo que me da miedo, es, bueno, a ver, me ayuda a parar, a distinguir, me ayuda a observar, porque si hay algo que me está dando miedo y no lo estoy viendo, es como una alarma que se prende que me ayuda a parar. Justamente para poder elegir desde el corazón. Y acá, Ro, cuando decís, me surge mucho la pregunta, ¿cómo voy a tener miedo yo? Eso es social, es una creencia social. A todos nos criaron así como, bueno, no seas débil, todos estamos como atravesados por eso, ¿no? Hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que dale, levantate y seguí. O sea, que está bien levantarse y seguir, pero no significa reconocer que duele, que estoy triste, que me pasa lo que me pasa, que tengo miedo, que estoy angustiado, que me enoja. Y no es debilidad, sino justamente en la vulnerabilidad es el trampolín donde se construye la fortaleza. Yo les puedo decir, chicos, estoy recagado en las patas, pero después voy y lo hago. No significa, nosotros recuerden que tenemos ese chip como que lo que digo condiciona la acción que voy a hacer. No, yo estoy compartiendo lo que siento y lo que me pasa. Ahora, después voy y lo hago. O las veces que nosotros hemos compartido que estábamos tristes, que nos pasaba algo, que no sé qué, que no sé cuánto. Nos dijimos, bueno, no vamos a trabajar. No, les contamos cómo estábamos y empezamos a trabajar. Y justamente esa conexión con conectar con lo que verdaderamente nos pasa es lo que nos da la fortaleza de dar el próximo paso. Es lo que nos da la fortaleza de la acción. Es al revés de como lo aprendimos. Tenemos para seguir, pero le decimos, a ver, Marcelita. Sí, así no le dejamos colgada. Así no se te cansa la mano. Sí, estoy angustiada igual. Me hace sentido en realidad todo lo que, o sea, Gastón, cuando hiciste esa gestualidad con la cara de, che, no pasa nada, pero adentro me estoy haciendo mierda, sintiendo lo que siento desde el miedo. Y Ro también es como, che, sí, me castigo y me hago mierda, o sea, déjalo sentir. Me doy cuenta que sintiendo miedo puedo conectar lo que me pasa en el interior, que quiero hablarlo, quiero vivenciarlo y de ahí ver qué hago con ese miedo, y me lleva a sacar qué es lo que quiero, qué es lo que me hace bien, qué quiero cuidar y qué quiero construir. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque desde el miedo, ¿qué hacemos? Lo que dijo Celia, bueno, digo lo que tengo que decir, después me viene la factura.
el mecanismo, lo muestro como mecanismo, ¿no? Bueno, listo, acá me embarco, porque me conviene hacerme cargo, así me saco este quilombo de encima, lo resuelvo y después estoy mal, estoy triste, me enojo conmigo, me pasa todo lo que me pasa, que encima ya lo hice. Y si conectaba con lo que sentía, no lo hubiese hecho. Entonces ahí es donde nosotros somos desleales con nosotros, por eso nos la pasamos mal. Ahora se dice, no, ¿sabes qué? Mira, la verdad que hoy no lo puedo hacer, pero te lo preparo para la semana que viene. Ah, genial. Soy coherente conmigo, soy consecuente con lo que digo, me responsabilizo, lo preparo, y la semana que viene lo doy. Eso es como el camino. Poder darnos cuenta de no accionar ni decidir desde el miedo, sino parar, distinguirlo y elegir qué hago con eso. Me viene este ejemplo justo asociado a uno de los limitantes, el number one de los limitantes del aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a la incapacidad de decir no sé? ¿No? Porque el mismo ejemplo, listo, Celeste da la... ¿Y qué pasa? No, lo hago, me disfrazo, digo, tiro fruta. ¿Y dónde está la posibilidad de decir no sé? ¿No? ¿Vieron cómo va quedando de manifiesto nuestros mecanismos? Y esto, claro, exacto, el miedo a ser rechazado por no saber, a no encajar, a no... Porque... Claro, pero déjame decirle algo ahí. Pero justamente si vos decís cualquier boludez, va a suceder eso. Eso, exacto. Vas a ser rechazada por no saber, por no ser suficiente. Ahora si decís, no, che, pará, no lo sé, pero lo preparo, justamente ahí vas a ser aceptada por ser responsable ante lo que sabés. O sea, fíjense cómo hasta muchas veces por miedo a que no pase lo que no queremos que pase, terminamos generándolo. Ahí es como el espacio a observarnos ahora. Exactamente. Perdón que te corro, pero ahí Sí, está quería hacer el buenísimo. gol. Igual me olvidé lo que iba a decir, así que Jorgelina... Hola. Bueno, yo como dije el sábado pasado, tengo miedo al miedo, pero ahora estoy descubriendo, como me dijo Gastón, que es la inseguridad me lleva al miedo, pero puede ser también que el miedo te lleva a la angustia o la angustia te lleva al miedo. Claro. Porque yo creía que de tanto miedo tengo hasta el corazón que hasta el pecho me dolía. Y es algo que me paraliza, no puedo llegar a envalentonarme, como dijo Laura, y he perdido, qué sé yo, ir a entrevistas de trabajo porque decía, no estoy apto. Por ejemplo, yo veía el coaching, lo quería hacer hace rato, y yo decía, no tengo la capacidad mental para esto, o sea que es inseguridad total. Y claro, pero fíjate parte de qué... parte de pensamientos, de juicios, de creencias, sobre vos misma. Sí, me juzgo demasiado y todo negativo. No. Claro, Jorge, pero ahí tenés un punto súper importante que ya podés como empezar a como ponerle el palo en la rueda. Porque lo que es automático, pero ya no es automático, ya lo estás distinguiendo, Sí. Es el círculo vicioso de quedar atrapada en los juicios. Sí. Entonces, ahí es donde vos tenés que como elegir, a ver, ¿querés ser protagonista o querés seguir siendo elenco de tu vida? Extra de tu vida. O extra. Sí. Entonces si me estoy subiendo en los juicios, a ver, ayer, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es re simple, el de Claudio. Sí. Dice, bueno, por ahí salgo a colocar las cortinas, uy, tengo miedo de colocarla mal, pero ¿y si me queda bien y si al cliente le gusta? Y empieza, ¿no? Y le da miedo. Entonces, cuando pasan esas cosas que nos empezamos como a meter en el círculo vicioso de los juicios, es paro. Por ejemplo, Claudio, ¿cuántas cortinas pusiste mal? Y no, la verdad que las pocas que puse mal las corregí. Uh-huh. ¿Cuántos años que te dedicas a poner cortinas? 20, dijo, 10, no me acuerdo. Un montón. Entonces, ¿cuál es el fundamento para estar pensando que vas a poner mal la cortina si tenés un montón de hechos que te muestran que lo hiciste diferente? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo miedo en el momento de que salgo a poner las cortinas, quizás tengo que prestar más atención para ver si llevo todas las herramientas, para ver si este cliente en particular necesita algo distinto que nunca llevo a otro. O sea, yo puedo usar ese miedo que me aparece como aliado para prestar más atención. Entonces, quizás ahora
Jorge, porque ¿qué nos ha generado el miedo? Y a mí me pasaba lo mismo, nosotros en este aspecto somos hermanas. A mí, ¿qué me ha pasado? Al tenerle miedo al miedo, vivía angustiada. Entonces tenía un estado de ánimo de angustia. Sí, tal cual. Porque claro, era prisionera de mi miedo. Entonces me iba a dormir, tenía miedo, me levantaba, tenía miedo, pero no distinguía el miedo. Entonces vivía angustiada. Entonces lo que vamos construyendo con nuestro diario vivir es un estado de ánimo. Entonces vos quizás estás angustiada y decís, pero che, tengo todo resuelto, está todo bien, ¿de qué me angustio? Pero es una angustia que habita dentro en el alma, parece. Sí. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo se empieza a trabajar esto? Primero, poniéndote firme con vos, en querer ser protagonista de tu vida y dejar de pensar, me hablo para mí, boludeces. Dejar de pensar boludeces. Listo. ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero que pase cuando me levanto? ¿Qué quiero que pase al mediodía? ¿Qué quiero que pase? ¿Cómo quiero que me salga la tortilla del mediodía? Que con pequeñas cosas, no son grandes las cosas que tenemos que trabajar, son pequeñas. ¿Por qué? Porque calan profundo. Esas cosas que nosotros llamamos pequeñas son las que calan profundo, porque son las cotidianas y las que repetimos muchas veces. Entonces son las que nos permiten aprender. Entonces ahí, cortar con el círculo vicioso. Entonces cuando vos cortás con ese círculo vicioso que te mantiene atrapada en el miedo, pero que está construido por pensamientos, la angustia automáticamente se va a disipar. Porque vas a sentir que empezás a ser vos, que empezás a aparecer, no que estás como atrapada en el miedo. Sí, sí. Gracias, Ro. Una experiencia chiquita, ¿les puedo contar? Dale. Chiquitito, cortito. Por ejemplo, yo tuve un accidente de auto y hasta ahora me da miedo ir en la parte de adelante del copiloto, me da miedo. Es como que parece que voy a chocar a cualquier momento, más cuando hay tráfico. Pero lo insólito de todo es que yo aprendí hace 3 o 4 años atrás a andar en moto, y me encanta andar en moto. Entonces me dicen, ¿y si la moto es más peligroso que el auto? Pero a mí me quedó, sí, y a mí me quedó que para mí la moto es más seguro que ir en auto. No sé, es un miedo que tengo. Claro, me quedó ese miedo. Es en tu experiencia, y lo que te muestra eso todavía es que hay que trabajar en sanar esa experiencia que te pasó a vos con el auto. Vos me decís a mí, la moto es más segura, y yo te digo, estás loca. Sí, es lo que me dicen. Yo te digo, me sale eso, ni siquiera te... No. Acá cuando me dice, me encanta la moto, yo le digo, estás loco. Y con todos los años que tengo de coach y no sé qué, me sale enjuiciarte. Sí, sí, es todo lo que me dicen. Pero en tu experiencia, vos tenés una mala experiencia con el auto. Entonces, como tenés una mala experiencia con el auto, habría que trabajar en sanar ese trauma, porque son traumas, eso es un trauma. Los traumas, ¿saben qué son los traumas? Así explicado brevemente, es como un miedo grabado a fuego. Claro. Sí. Un miedo cual. pero es corporal, ni siquiera es mental, porque quedó grabado en una parte del cerebro donde para poder entrar ahí requiere también de un proceso, ¿no? Pero con la voluntad propia de uno de querer entrar. Sí. ¿No? Y llegar a la raíz y empezar a desarticular, porque no es que, me di cuenta y listo. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo requiere de un proceso de resignificación, ¿no? Para volver a generar a desarticular ese nudo que está ahí. Sí. Gracias, Jorgelina. No, Gaby, gracias a ustedes. hacelo, dale. Métele. Cortito, porque estoy tan orgullosa de mi reflexión. Muy bien. No, es que realmente estaba esperando trabajar el miedo, porque siento que de todas las emociones es como que la que más me sentía yo, al menos, que me iba a movilizar. Entonces puse, tengo muchos miedos, algunos muy grandes y complejos, y otros tan chiquitos como sencillos. Cada uno me provoca diferentes reacciones. Puedo quedar paralizada, como querer escapar, actuar apresurada o simplemente dejarme desbordar por mis lágrimas. Abrazo mis miedos, los acepto y me entrego a superarlos, a poder superarlos. Hermoso. ¿Hiciste el mensual ya? No lo hice. El miércoles que viene le preguntamos cómo le fue. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Genial. Tarea, Hermosa, tengo Gaby. tarea. Hermosa. Gracias. Bueno, Bueno, antes que ir a eso. Antes que ir a eso. ¿Qué es lo importante de hoy?
empezar a mirar el miedo con otros ojos. Porque tiene un montón, nos trae un montón de posibilidades, no una sola. Un montón de posibilidades. Pero como nunca antes nos habíamos detenido a mirarlo, ni sabíamos que existían. Entonces, empecemos a transitar esta emoción desde un lugar, como queriendo conocerla. ¿Vieron como cuando quieren conocer a alguien? O como cuando empiezan un laburo nuevo, que están como bien atentos para aprender todo lo que hay que hacer. Bueno, igual. A ver qué nos trae el miedo, a ver qué me pasa con el miedo. Como todas las emociones, son parte nuestra, lo decíamos. Es parte de nuestra condición humana, tienen un propósito, fundamentalmente la permanencia en este mundo, o sea, sobrevivir y adaptarnos al mundo que vivimos. Esas son las funciones de las emociones. Y como decíamos, la emoción más primitiva es el miedo. Es la más primitiva porque hasta los reptiles, que son los que tienen el cerebro menos desarrollado, instintivamente tienen el miedo, porque nos mantiene vivos. Entonces, de acá, de esta lógica, viene que el miedo nos cuida. El miedo nos está cuidando. Entonces, esto lo que estamos haciendo, en este tipo de trabajo, lo que vamos haciendo es una articulación lingüística de las emociones. Como seres humanos tratamos de encontrarle la explicación, conocer cómo son los mecanismos, el fundamento, para comprenderlo, entenderlo, y a partir de ahí poder interpretarlo de una manera que no sea funcional, que no sea útil, y usarlas a favor, ¿no? Porque en definitiva están a favor nuestro. Lo que pasa es que cuando entramos en los automáticos, ahí es donde se desbanda todo. Entonces, lo que nos trae como información el miedo es la percepción de peligro. Y percepción porque es algo que percibo a través de nuestro sentido y la interpreto. Entonces, una percepción de un peligro puede ser subirme en auto porque tengo un trauma, como contó Jorgelina, o tenerle miedo a una lauchita porque entró adentro de la casa, porque nada, veo siempre en la televisión que cuando aparece una rata, una laucha, se paran todos arriba de la silla y me quedo, ¿por qué hay que tenerle miedo a una rata? Y después tenemos un hámster de mascota. Entonces estamos medio cruzados con porque es el mismo bicho, nada más que por ahí es rubio el hámster. ¿No? Bueno, así somos. Pero es la percepción de peligro. O la percepción de amenaza, ¿no? El tema es que tanto peligro o amenaza podemos tener una percepción real, ¿no? Siempre el claro ejemplo de que si me enfrento, de repente aparece un tigre acá en el parque de mi casa, y mejor que lo perciba como peligro, porque si no me va a morfar. Ahora el tema que, ¿qué tigres percibimos de nuestra vida? Nuestro jefe capaz lo vemos como un tigre, ¿no? Quedarme sin trabajo lo vemos como un tigre, son amenazas. El dinero Lo vemos como un tigre, nuestro propio cuerpo, el hablar en público, ¿no? Nosotros mismos, porque José acaba el comentario ese, ¿no? Si yo pienso que yo escondo algo, y yo soy mi propia amenaza. Me tengo que cuidar a ver qué es lo que va a salir de eso que estoy escondiendo. Entonces genero un tigre desde la construcción mental. Claro, y hay una lógica, miren esto, ¿no? Como que hay una percepción que mis recursos, acá donde aparece la inseguridad, Jorgelina, ¿no? Los recursos que yo tengo son inferiores en relación a la amenaza que percibo. Entonces, vamos con el ejemplo del tigre, que es fácil. Si viene un tigre, y el tigre tiene más fuerza, es feroz, tiene uñas, dientes, todo, es una amenaza que es superior a los recursos que yo tengo, ¿no? Entonces, tengo miedo. Se me activa el miedo para sobrevivir. Lo mismo esto, si yo tengo que dar una lección de estudio, esta la vivimos todo también, ya desde
cuando fuimos a la secundaria, si yo no estudié y no tengo los recursos suficientes, pararme y enfrentarme a la posibilidad de desaprobar, a la posibilidad de quedar en ridículo, al rechazo, ¿no? Todo eso me genera ese estado emocional. ¿Y cuál es la respuesta biológica del cuerpo? Que esto lo vamos a ver con mayor profundidad. Básicamente es esto. La situación de miedo lo que nos genera es estrés. El estrés es una situación de miedo. A veces en menor escala, a veces en mayor escala. Nos lleva a luchar, a huir o a la parálisis. El tema es que miren qué loco, porque esto es a modo bien animal y bien primitivo. De repente me encuentro en una situación de amenaza y les aseguro que instintivamente el estrés nos va a pasar a todos y alguna de estas reacciones vamos a tener. O nos vamos a quedar paralizados, o vamos a luchar, o a salir corriendo. O a salir corriendo, huir, ¿no? Ahora fíjense qué interesante, porque en el siglo XXI, ¿no? Quizás el luchar sea ponerme a hacer, y hago, y bueno, y esto creo la armadura, y me enfrento, y me enojo, ¿no? Viene el enojo, porque el enojo viene a asistirnos, de repente, cuando me malentono, como dijo Laura. La energía del enojo me activa como para ir para adelante, para luchar, hacer. Incluso algunos luchan y discuten, otros se ponen activos y hacen. La pregunta, gracias al miedo. ¿cómo puedo tener miedo yo? Ahí empezamos a luchar. Claro. Si ya lo tengo. Luchar con uno Lucho mismo. con que no debería tenerlo, pero ya lo tengo. Y la huida también, miren la huida cómo a veces se manifiesta, con formas que tenemos de evitar enfrentar una situación. Las explicaciones, por ejemplo. Las explicaciones, trabajar todo el día, mirar la televisión, me miro la maratón de las 50.000 series que hay en Netflix para no encarar lo que tengo que encarar. Evitar la conversación que necesito tener con alguien, ¿no? Y esos son mecanismos de huida. Y básicamente esto tiene todo una raíz, que es donde ponemos la atención. ¿Dónde ponemos la atención? Biológicamente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestra humanidad, no puede enfocar a poner la atención a más de una cosa al mismo tiempo. No podemos hacer, esto es el famoso multitasking, ¿no? Es posible, ¿no? Porque se hace, de hecho, las mujeres hacen muchas cosas al mismo tiempo, pero cuando hacen una cosa, hacen eso. Cambian y hacen otra, cambian y hacen otra. No, y por ahí, ¿sabes qué? Para que quede redondito, porque ayer no me di cuenta, pensándolo en las mujeres, son cosas que tenemos aprendidas. Entonces, como están aprendidas, ya no necesitan atención. claro, son automáticos, como manejar. Claro, son cosas automatizadas, qué sé yo. Manejás y por ahí respondés un mensaje, o ponés la radio, estás haciendo dos cosas, pero aprendidas, no nuevas. Sí, me río porque ayer dije este comentario. Sí, yo me quedé pensando. Dije, cuando la mujer pone el lavarropa, lo hacen automático también, ¿no? Pone, pum, ya sabe dónde va cada cosa, ¿no? Y en el chat escribieron que comentario machirulo, ¿no? Porque hoy no se puede decir nada, ¿viste? Como que... Pero yo acá lavo la ropa yo, y plancho. Mentira. No, mentira. Mentira, Rod. No te va a querer nadie. Pero igual, miren esto, si yo tengo que poner lavarropa, tengo que agarrar el manual de instrucciones, más o menos. Porque no lo tengo aprendido. Entonces, ¿qué pasa con esto del multitasking? Si hay algo que hago en automático, como manejar, por ejemplo, tenemos la posibilidad, el cuerpo ahí no requiere de la atención. Pero ¿dónde están los pensamientos?
Cuando manejamos muchas veces vamos pensando, o no, o me pasa a mí solo. Y digo pensando, manejando o haciendo cualquier otra actividad. Y donde está la atención, que puede estar puesta en los pensamientos, puede estar puesta en una situación, ahí está la energía. Y ahí está el foco. Entonces imagínense, cuando en automático vivimos la vida, poniendo la atención automáticamente en los pensamientos que me llevan al miedo, en definitiva las acciones, decisiones y elecciones que vamos tomando en nuestra vida, la vamos haciendo desde ahí, desde el miedo. Entonces imagínense, entramos en el círculo vicioso, miedo, 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 y llega un momento que tenemos que accionar, dar el paso o hacer lo que haya que hacer. Bueno, lo damos desde ahí. Y vamos a tener razón con el resultado. Entonces reaccionamos. Entonces, claro, reaccionamos desde ahí, damos ese paso, probablemente no tengamos el resultado que estemos buscando. Entonces, ¿qué vamos a decir? Viste, tenías razón, todo lo que yo había pensado, yo soy brujo, te podemos llegar a decir, porque yo lo había pensado que esto podía pasar, ¿no? Pero es la máquina que me di. Entonces, acá, dándonos cuenta de esto, y ahora lo vamos a también a experimentar, esto que nosotros proponemos como el ejercicio del parar. Cada vez que paramos y cortamos ese automático, lo que estamos haciendo es como regular el foco. ¿Vieron? Como si estuviera sacando foto que veo está fuera de foco. Entonces al parar hago así, tin, 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 tuc, hasta quedar enfocado. Bueno, en el parar hacemos eso. ¿Pero qué vamos a enfocar? Y estamos trabajando en enfocar, en mirar. Al principio mirábamos nuestras maneras de pensar. Y ahora estamos enfocando en las emociones. Y en esta desconstrucción lingüística que tiene cada emoción. Porque al distinguir que yo tengo miedo, acá es donde vienen las preguntas que nos hacen reflexionar. ¿No? Porque decís, tengo miedo. Para ver qué es lo importante, qué estoy cuidando. ¿No? ¿Qué es lo que me da miedo? Porque si hay algo que me da miedo, hay algo importante que quiero cuidar. O me siento insuficiente de recursos para afrontar lo que tengo que afrontar. Entonces me está cuidando el miedo. Y acá donde nosotros, y de la corriente que tomamos, todo esto es donde el miedo es nuestro amigo, nuestro aliado, al igual que todas las emociones. Porque eso también pasa culturalmente. El comentario que dice Rosana, ¿cómo voy a ser débil? ¿Cómo voy a tener miedo? Claro, si estigmatizamos el miedo como que era malo tener miedo. O viste que hay que vencer al miedo, hay que luchar, y que esto, el otro, y que el miedo te paraliza, y que no te deja hacer nada, entonces por eso hay que vencer, todo como una arenga contra el miedo. Entonces nosotros acá donde decimos, primero, para empezar, donde hay miedo y amor. Donde hay miedo y amor, porque me está cuidando, ¿desde dónde me está cuidando? Del amor a mi vida, a mí mismo. Si hay algo a lo que tengo miedo de una pérdida, porque tengo miedo de mis hijos, hay amor atrás. El tema es que si nos quedamos enfocando en el miedo, y nos quedamos atrapados en el miedo, entonces actuamos desde el miedo. Una cosa es actuar desde el miedo, y otra es hacer, abrazando el miedo, aceptándolo, pero habiendo reflexionado y entendiendo que nace desde el amor, qué es lo importante, qué es lo que quiero cuidar, qué es lo que quiero que pase. ¿No? Entonces, si enfocamos en el miedo, no enfocamos en el amor. Vicioso. Entonces acá la pregunta es, ¿a dónde vamos a enfocar? ¿A dónde vamos a enfocar? ¿A dónde vamos a poner nuestra atención? Esta es la base también del mindfulness, ¿no? Atención plena. ¿En dónde enfocamos? Cuando queremos callar la mente es enfocar la atención. ¿Por qué en las meditaciones se enfoca en la respiración? Y porque la respiración está sucediendo en el presente. Entonces, al enfocar en el cuerpo que está sucediendo en el presente, la cabeza se calla. O puedo distinguir que aparece un pensamiento y lo dejo pasar. Cuando me pongo a hacer algo, a lavar los platos, y estoy 100% ahí, estoy mirando y sintiendo el aroma y viendo cómo refrego el plato y
y la espumita, y la temperatura del agua, y estoy con todos los sentidos ahí, la cabeza se calla. Estamos enfocando ahí. En casa ya lavar los platos es un espacio meditativo para todos. Te juro, Los mandamos a meditar. Mauro, el otro día que viniste y lavaste los platos en casa, ¿no fue un espacio meditativo? ¿Vieron? Entonces, como pasaba en la película El Guerrero Pacífico, que en un momento cuando va al parque, que estaba todo acelerado, el pibe, ¿no? Y Sócrates lo agarra del brazo y le dice, siempre están sucediendo cosas. Y lo agarra del brazo ¿no? y del golpe como que parece que todo se pone en cámara lenta, entonces ve una mariposa, y ve una parejita besándose, y ve el perro saltando, ¿no? ¿Está? Bueno, nuestra capacidad, esto porque es por una cuestión de capacidad. Vamos a ver en lo que estemos enfocando. Entonces, podemos estar en el paraíso, para lo que cada uno sea el paraíso, pero enfocamos en lo que no nos gusta, ¿no? Y perdemos de vista el paraíso. Y perdemos de vista todo lo lindo que hay en ese lugar soñado. Vamos a hacer una prueba para demostrarles esto. Para demostrarles que una prueba tan sencilla como contar, ¿no? Como seguir, podemos perdernos porque no podemos enfocar. Así que ya los de segundo probablemente lo conozcan, no me acuerdo si lo pusimos el año pasado. No respondan. Les pedimos que igual participen de nuevo. Es un test de concentración, ¿eh? ¿Están todos preparados, atentos, concentrados, mirando la pantalla? Ahí va. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Arriesguen, digan, ¿cuántos? 13. 13, 12, 13. 13. 9 con 13. 13, 9, 12. 11. No sé. Igual no llega a leer lo primero que decía, ¿el equipo de blanco o el de blanco? El equipo de blanco, el equipo de blanco. Ahí está buscando la trampa. Ahí mirá. está buscando la Bien, trampa. profe de educación física está buscando la trampa. No, sí, profe de educación física. Sí, sí. Está buscando la trampa, no hay trampa. Bien, sigan, miren la resolución, pero sigan mirando. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Yo lo hice, no sé, es impresionante. ¿Alguien lo había visto? No, Lo hicimos es el muy año bueno. pasado, ¿eh? El año pasado lo hicimos. Como 10 veces y si miro una cosa no veo la otra, o sea. ¿no? ¿Quién había visto el mono primero? En la primera vez. Levante la mano, ¿quién lo había visto? Gaby. ¿Vos lo habías visto, Gaby? ¿Y cuántos Sí, porque me distraje, no conté, o sea, vi el oso y me perdí con los cosas y de repente, y ya, me quedé con el oso, no pude contar los pasos. Perfecto, miren esto. Eso es lo que quiero que vean, porque esto nos muestra nuestra biología. Ahí pasó el miedo, Gaby. Nuestra capacidad. ¿No? Para que no nos creamos omnipotentes, o creamos que como seres humanos podemos
controlar y ver todo, no. Es más, yo desconfío. Yo lo miraría de vuelta a ver si el oso estaba en la primera etapa, porque Claro. yo no lo vi. Sí, yo ayer miré el oso, Sí, sí. Cuando el que contó, el que se enfocó en contar, no vio el oso. Y quien vio el oso se perdió la cuenta porque ya dejó de ver los pases. Esto es así somos. ¿Cómo estamos, Dora? Ay, tengo uno más, pero ya nos pasamos, Dora. Bueno, quedará para el año que viene. Pero no, ahora lo mostrás. Algo recontra importante que ayer salió y hoy no había salido. El cerebro recibe información. La función del cerebro es ordenar y optimizar los recursos. El cerebro recibe información. No separa si es verdad, si sirve, si no sirve. Recibe información. Es como si nosotros escribiéramos con el teclado y la computadora recibe lo que escribimos. Entonces, si nosotros enfocamos en una cosa, vamos a estar mandando información de lo que estamos enfocando. Si enfocamos en otra, en otra. O sea, es lo más parecido a un conmutador, a una computadora. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A registrar lo que sentimos para dar la información correcta. Esto sería, Jorgelina, cuando decimos cortamos los pensamientos para dejar de entrar en el círculo vicioso, sería empezar a darle a la cabeza la información más certera en lo que estoy enfocando. Entonces, chau, se cortan. Los otros circuitos se cortan. Bueno, se los regalo, vamos porque con el otro. Igual ahora ya están cancheros, ya van a estar preparados. En esta la van a sacar seguro. Esta la van a sacar seguro, porque están cancheros ya. Pero bueno, no importa. Aunque falle, lo hacemos. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Vieron algún cambio en la escena? Sí. Uno solo. ¿Uno? Bien. ¡Qué Sigue. genios! Son unos genios. Genio. Nos cagaste. Uno nada más. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. ¿Qué va a hacer? ¿Vieron? Así es la vida. Un oso igual. Había un oso. Había un oso y después cambié por la armadura. Pero no lo vi. Lo vi después en la otra cámara. Yo solo eso vi, el oso y la armadura. Todo lo demás no. Yo lo vi ya como 10 veces y no veo ninguna. 21 Yo cambios. no veo ningún oso ni ninguna armadura. 21 cambios. Igual es como hablábamos, ¿no? Si no estamos pendientes, como terminó el video, si no estamos pendientes de algo, no lo vemos. No lo vemos. De hecho, a ver, es la base de los magos y de los ilusionistas. Claro. Es esta. Se aprovechan de estas limitaciones que tenemos los seres humanos. Doy fe porque mi hijo hace cartomagia. Claro. Así que lo tengo acá y
te... No, te muestra, y le mirás el mazo y decís, no, este chico me está, no, y bueno. Sí, sí. Así que bueno, chicas y chicos, Bueno, ya estamos por hoy, ¿eh? esta semana, obsérvense en qué enfocan, no cambien el foco. Obsérvense en qué enfocan. Todos, cada uno de ustedes. Ya tenemos como transitadas todas las emociones ahora. Entonces, a ver, bueno, cuando sucede algo, ¿en qué enfocan? Enfocan en los juicios y se van a los círculos viciosos, se enfocan en parar y mirar qué sienten, enfocan en explicar lo que les pasa o enfocan en darse cuenta que les está pasando, enfocan en ver lo importante o enfocan en seguir como venían, pero no hagan ningún cambio. Tomemos información, tomen información de dónde enfocan. Y después desde ahí seguimos. Esa va a ser la tarea de esta semana. Obsérvense como si se pondrían en el, ¿cómo se llama? El microscopio. A ver, ¿qué nos compone? ¿Qué nos constituye? Ya nos sorprendimos el sábado. Ahora mirémonos en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Se animan? Qué bueno. Bueno. Bueno, entonces... ¿Qué se llevan de hoy? Y nos vemos la semana que viene. ¿Alguien habló? Ah, no, nos nos salimos fuimos. sin querer. Bueno, nada. Escriban en el grupo que se llevan de hoy. Con Segundo en 10. segundo en 10 minutitos. ¿Eh? Bárbaro. Hasta el Buena semana miércoles. para todos. Chau, chau, chau. Nos vemos.